idioma, tu camino. Forma y flor de la edad que tanto trabajo cuesta. Sí que cuesta. 29 letras altas y bajas y alegres y medidas y desmelenadas y desmelenadas. 29 letras al tu idioma, al tu idioma, al tu idioma. Tu camino sea el mío, tu camino sea el mío, tu camino sea el mío. Desde los Andes ecuatorianos, en las mágicas colinas aledañas al río Intag, provincia de Imbabura, nace un café, cultivado con amor por valientes mujeres a las que pertenece la marca Francesca. Cada grano se escoge con cuidado para que cada taza de café sea una experiencia única. Francesca te inspira. Francesca te apasiona. Francesca te enamora. En cada sorbo, descubre lo mejor de ti. Muy buen día, buena tarde, buena noche, alipunja, alichichi, alituta, a todas las warmis, a todos los mashis que están conectándose en esta noche del 1 de octubre, sábado 1 de octubre. Siempre van a encontrar en hoja de ruta a partir de las 7 de la noche Páginas de Libros, Alas del Espíritu. Un abrazo grande a todas y todos y todes quienes se conectan por este canal, por esta forma alternativa de conversar, comunicar, de comprender el devenir de la vida. Saludamos a Marta Ortiz, esta mujer de haceres literarios que se encuentra en el sur del país, y le damos un abrazo cariñoso y una bienvenida, Marta querida. Saludamos también a Fernando Garzón, que se encuentra en el litoral de la patria. Fernando, buena noche, bienvenido. Óscar Andrés, Diabluma Morales, un abrazo nuevamente, bienvenido a Páginas de Libros, Alas del Espíritu. Y Henry Bedoya, que es un invitado de estreno en esta noche, también le saludamos y le damos un abrazo de bienvenida. Habíamos convocado también a esta reunión, a esta conversación, para hablar de la violencia en Ecuador a Cristina Pombosa, una poeta que es importante saber su criterio. Ojalá que en el transcurso de los minutos podamos tener ya su presencia. Queremos reflexionar más, queremos no dejar a un lado ya la noticia dolorosa, la noticia desgarradora de este asesinato en la
que cejara la vida, que cortara las alas de la vida de María Belén Bernal Otavalo. Este sacudón en torno a este femicidio, nos ha puesto a toda la colectividad ecuatoriana a pensar, reflexionar, meditar, expresar sentires, pensamientos en torno a la violencia. Y por eso, Páginas de Libros, Alas del Espíritu, ha querido dar un segundo espacio, un segundo momento y quizá un tercero y un cuarto, porque nunca será poco lo que se haga para erradicar la violencia en contra de la mujer y la violencia en cualquier manifestación en la vida íntima y en la vida social, pasando por la política, por la económica, por la deportiva, por la cultural. Para ello, invitamos a Marta Ortiz que nos diga cómo se vivió en su colectividad, en su comunidad, esta desgarradora, esta inimaginable historia y momento que le ha tocado vivir a la familia Bernal Otavalo, a la colectividad que le ha rodeado y también a la colectividad ecuatoriana. Marta, tu valoración, tu criterio, tu reflexión, por favor. Buenos días, Gustavo. Bueno, lo que te puedo decir es que no solamente lo hemos vivido como la comunidad en la que vivo, que es de Azua y Cuenca, ¿no? En general, este tema conmocionó al país completamente. El sentir popular, al menos en los días que rodearon este evento, este infausto evento, era de indignación, rabia. Las que somos madres sentíamos en carne propia lo que había pasado. O sea, nos identificamos mucho con este tema de violencia de género. Aquí hubo una manifestación de mujeres ya que salieron a protestar indignadas porque realmente la inacción del gobierno y todo el ocultamiento que hubo atrás de esto es lo que causó esa conmoción. Ya, violencia de género, femicidios hay a diario, pero esto tuvo un impacto mayor por la forma como se dieron las cosas. Entonces, nos dejó en un estado de indefensión, en una sensación de indefensión, porque a quién acudir si en algún momento hay violencia de género en la que debemos nosotros llamar a la policía. O sea, quedamos totalmente indefensas ante esto y esa pues creo que es la lucha principal en este momento, que tengamos una policía eficiente que pueda de alguna manera proteger al ciudadano en sus derechos y es lo que estamos esperando como sociedad. Ese fue el impacto que yo percibí en la gente, no solamente de la comunidad física en la que vivo, sino esa comunidad virtual en la que accedemos todos los días y vemos que todo el mundo pues está casi al unísono, con el mismo sentir de indignación y de indefensión. Importante tu valoración. Óscar Andrés, de Abluma Morales, desde tu sentir, percepción en tu entorno, también desde tu comunidad, ¿sí? ¿Cómo se ha sentido, qué se ha reflexionado, cuál ha sido el impacto que este hecho, nuevo hecho, y que se repite penosamente cada 3 o 4 días, de manera a veces silenciosa, de manera a veces impactante, como es lo que se ha vivido con María Belén Bernal Otavalo? ¿Cuál es tu expresión, tu reflexión en este sentido, Óscar Andrés? Muchas gracias, Gustavo. Yo creo que tenemos que entender el contexto del feminicidio de María Belén Bernal dentro de un estado donde se han recrudecido las políticas de violencia, donde tenemos un estado que constantemente abandona la inversión en políticas de promoción de derechos de género. Tenemos un estado que está completamente ausente en el sistema educativo, que es a lo que yo me dedico, que no expresa o se esfuerza siquiera por hacernos comprender que vivimos en una sociedad patriarcal, sino más bien que continúa constantemente reforzando los roles de género. Me parece a mí importante comprender que avanzamos hacia estados, o el Ecuador quiere avanzar hacia un estado extremadamente securitista, donde a las instituciones
como la policía, se les otorga cada vez más fondos, se les otorga cada vez mayor presupuesto, son las instituciones con presupuesto más ejecutariado, pero que en la práctica no se encargan de la defensa de la sociedad civil, ¿no? El feminicidio de María Belén Bernal nos hace reflexionar más bien realmente cuál es la formación que están recibiendo estas personas a nivel de promoción de derechos, a nivel de inclusión, ¿no? Porque a mí también me traía a la memoria precisamente el asesinato de Javier Viteri en manos de una persona que se estaba formando en una institución militar, ¿no? Y desde luego, todos estos crímenes que van quedando a veces en la impunidad, a veces en el olvido, permite que se siga perpetuando estas formas, ¿no? Creo que también esto debería darnos un sacudón a la sociedad ecuatoriana para tener una visión más crítica, primero, de estas instituciones, segunda, de cuáles son los olvidos selectivos que estamos teniendo frente a los crímenes de estas instituciones. No podemos no podemos nosotros ya como sociedad escandalizarnos por el momento, ¿no? Es como que un momento en el que vayamos fortaleciendo una memoria que en serio vaya construyendo reflexiones críticas respecto a nuestro presente y a nuestro pasado. Porque como tú dijiste, en el caso de los feminicidios no son esporádicos. Ahorita tenemos casi un feminicidio casi a diario en el país. Entonces, ¿cómo se está moviendo ahí el poder? ¿Cuál es la situación de arbitrariedad del poder que tenemos frente al resto de la población? ¿Cuáles son cuáles son los mecanismos de seguridad que tenemos y más que nada de prevención? Realmente es momento de empezar a cuestionar al Estado cuál es su promoción de sensibilidad para erradicar esto en los sistemas educativos, en los sistemas policiales, en los sistemas políticos, porque también a mí me cuestiona que a nivel político no nos estamos esforzando por sensibilizar a quienes toman estas políticas de Estado, ¿no? Como por ejemplo pensar que por poner a una mujer a la cabeza de estas instituciones realmente cambia la forma de dirigirlas o de formarlas. Entonces creo que los problemas, estos impactos apuntan hacia preguntas más profundas que nos hacen darnos cuenta realmente que lo que estamos haciendo es invisibilizando o maquillando problemáticas. Es importante tu criterio porque también representas a la voz y a la reflexión de una gran comunidad que es la comunidad LGBTI en nuestro país, a la cual respetamos con mucho afecto y valoramos. Importante también el criterio de Marta Ortiz, que es la voz desde la parte literaria, desde la parte de la sensibilidad y la creación femenina de aporte hacia la reflexión y el mejor entendimiento de lo que es esto de la violencia y cómo hay que combatir. Escuchemos ahora a Henry Bedoya, que viene desde la colectividad del diseño, de la creación visual, de la comunicación visual, y qué nos tiene él que decir en torno a la violencia, a lo vivido por esta situación que ha evidenciado lo que calladamente sucede, penoso y desgraciadamente casi a diario, que son las muertes de nuestras mujeres, de nuestras matrices de vida. Henry Bedoya, bienvenido. Muchas gracias, Gustavo. Gracias por la invitación. Sí, efectivamente, bueno, más que como diseñador gráfico, más que como profesional, como ser humano, como todos estamos viviendo esta tragedia, que es la que ha trascendido mediáticamente, porque hay tantos otros casos que no trascienden, pero que sin embargo están ahí. Y no solamente de mujeres, sino también de personas que son asesinadas en las calles. Es un ambiente de total abandono. Hay una escalada de violencia tremenda y creo que en cuanto a comunicación, no como comunicación visual, sino también como comunicación en general, se puede generar violencia también a través de la comunicación, en qué es lo que se comunica y qué es lo que se omite comunicar. El momento que no se comunican ciertas cosas, no se crea conciencia en la colectividad, no se crea conciencia en las personas, entonces se puede generar violencia por omisión, pero también avivando ciertos comportamientos desde los medios de comunicación hegemónicos o incluso en medios tradicionales que no tienen el suficiente criterio. Veo ese un problema, un grande problema para nuestra sociedad que deriva en hechos violentos.
Ese sería por lo pronto mi punto de vista. Ujú. Gracias, Henry. Fernando Garzón, eh, tú como un permanente preocupado de la política, de la vida en nuestra patria, como un permanente proponedor, también organizador de eventos y de debates que reflexionan y buscan caminos adecuados para el progreso, para un mejor estar históricamente hablando. ¿Cómo has vivido y cómo ha vivido el entorno tuyo? El entorno, no hablemos de lo virtual, hablemos de lo presencial, de lo vital, de lo barrial, de lo comunal, en Guayaquil. ¿Cómo se ha vivido esta circunstancia? Tus palabras y tu reflexión. Bienvenido, Fernando, amigo. Gracias. Bueno, creo que sería interesante primero destacar los aportes que están dando cada uno de los compañeros y compañeras. Yo diría lo siguiente con respecto al tema de la violencia, refiriéndome esto a Guayaquil, como tú bien has señalado. O sea, acá en Guayaquil podríamos decir, se dice, podemos ahora escoger cómo morir. Suena medio fuerte decirlo así, pero eso da la magnitud de la violencia y el temor y el miedo que las personas tienen. Porque ahora son, y ha sido siempre realmente el tema del feminicidio, o sea, muy común, muy generalizado. Hubo una particularidad, feminicidio, no solo aquí, sino en general, que es un feminicidio que tiene un signo de pobres, tiene un signo de sectores medios. ¿A qué me refiero? Difícilmente vemos feminicidios vinculados a sectores de alto nivel económico, y lo cual la mayoría de los casos, incluso en sectores barriales, son entre pobres o con los pobres o contra los pobres. Eso no excluye, por supuesto, sectores profesionales, académicos, que también están sufriendo hechos. Como decía, el tema de la violencia es uno de esos, pero hay otros. Acá en Guayaquil es evidente. Fue primero la pandemia. Acá Guayaquil se convirtió en uno de los epicentros mundiales de muertes por la pandemia. En donde estaba demostrado, hicimos un estudio, salió publicado, en donde cuando fue el centro, un epicentro mundial de la pandemia, el hecho era que la mayor cantidad de muertes se estaban dando en los barrios más pobres de Guayaquil. Eso demostraba que había un vínculo entre las condiciones de vida, las condiciones reales de trabajo y posibilidades con respecto al tema de cómo se enfrentaba o se conocía el tema de la pandemia y de las muertes. Pero también ahora bombas, sicariatos, asaltos, o sea, hay un sinnúmero de aspectos que cubren el tema de la violencia. Y hago esta reflexión porque pienso que hay que incorporar a la reflexión lo que yo digo, la importancia de vincular violencia con la paz, con un ánimo de también encontrar resultados futuros, pero orientados por tener la paz. Y la paz en nuestras sociedades, vincularlo también al ejercicio real de la democracia, al ejercicio real, digamos, de esa paz, pero una paz justa, basado en el desarrollo real de las condiciones de vida y en el ejercicio legítimo de la democracia. Y esto quisiera precisar, porque quizás podría resultar una evaluación muy grande. Pero esto lastimosamente es parte de una dinámica de muchas civilizaciones que hemos vivido y que ahora también hemos heredado. Hay un escrito que también salió publicado en donde yo decía, en el origen y desarrollo de las comunidades humanas, la violencia se ha manifestado como instrumento para conquistar a la comunidad de la naturaleza. Miren, naturaleza, que también vive el tema de la violencia desde el desarrollo de la economía a nivel mundial y el riesgo del planeta. Continuaba también que esta violencia de unos grupos humanos contra otros, dominándolos en condiciones de guerra, caso de Europa, esclavitud, lo que vivió el continente africano, explotación, la mayoría del planeta, y la imposición política, que es un poco en donde quisiéramos un poco precisar. Oscar ha mencionado bien el tema del Estado, con lo cual yo quiero
un poco Claro. a incorporar en esta reflexión un punto que me parece sumamente importante, porque hay que ver de qué estado estamos entonces tratando para que haya estos factores. Y ahí Claro. incorporo una reflexión de Buenaventura dos Santos, que habla de los estados concretos y del estado abstracto. Un estado concreto que está muy vinculado, como ya lo mencionaron, a ausencia de servicios, de infraestructura, y también descentralización, sí, pero sin presupuestos. Esto ahora es obvio, no hay presupuestos para ámbitos claves del buen convivir ciudadano y de las condiciones de vida de la persona. Y otro elemento que me parece sumamente importante, el tema de que el carácter del sistema y del Estado impone un rol de lo que es del patriarcado, que es una herencia de civilizaciones anteriores incluso, y que se reflejan realmente que a pesar que ponen, como se ha dicho, mujeres para darle ese ámbito supuestamente de responder a los derechos de la mujer, pero más allá del tema de quién conduce, en este caso la escuela de capacitación o formación de policías, cómo está la estructura real de formación, de doctrina. Y ahí me parece sumamente necesario incorporar para estas reflexiones que hemos denominado, vinculado al tema paz, libertad y democracia. Veamos, con esto quisiera dar la segunda parte de mi reflexión. Cuando se habla de Puzuquí, estamos hablando de una palabra y un sitio geográfico que ha sido fruto de hechos históricos conocidos, lastimosamente no destacados. Puzuquí fue mencionado a raíz del asesinato de los hermanos Restrepo. España, policía España, delató prácticamente que en esa escuela se generaban ejercicios para no solo encubrir, sino fundamentalmente para poder llevar muertos que se habían dado fruto de enfrentamientos armados en el tiempo, estamos hablando de Febres Cordero, que se daban casos en que esos cuerpos eran desaparecidos, pero no lo hacían los oficiales, los que habían participado en los operativos, lo hacían los cadetes, por orden superior, y ellos se encargaban de llevar los cuerpos ahí mismo en Puzuquí. Hubo un segundo momento, eso fue ya en la década de los 90, en una entrevista de Carlos Vera con Fran Vargas Paso, que estaba el ministro de Gobierno, puso en evidencia que había datos reales que indicaban que había una especie de cementerio en la parte alta de Puzuquí. Y claro, eso derivó un poco de acción. No pasó nada porque se desvirtuó, no se desvirtuó, sino se perdió en cuanto a un conjunto de datos equivocados donde realmente podrían estar esos muertos. Y ahora el caso que estamos viendo, el tema de la muerte de María Belén, el asesinato, otra vez toma relevancia. ¿Por qué hago estas precisiones? Porque primero se está cuestionando que no es un crimen de Estado. Pero cuando yo hago esta referencia de tres momentos diferentes, es que de por medio hay una estructura de poder, una estructura de formación y de adoctrinamiento que deriva en formas que son autoritarias e incluso criminales, asociados no solo al rol de un hecho específico que ha tratado de originalmente decirle que fue un crimen pasional, bueno, todo lo que ya conocemos, ya ahorita se ha generalizado, sino que es un crimen de Estado donde no solo porque es un espacio policial, no solo porque participan policías, sino porque es parte de una forma de estructura, de formación, de formas de relaciones, de poder interno incluso, que imponen formas absolutamente atentatorias a la vida. Entonces, ese es un elemento que me parece importante relevar en cuanto al rol del Estado. Y finalmente, yo quisiera también con esto concluir. El tema del feminismo tiene una particularidad. Es un grupo de la población, la mitad de la población humana. Pero es evidente que el feminismo se enmarca en un tema mayor de lo que es la violencia contra la humanidad y la violencia contra los sectores que están desguarnecidos de los derechos de las personas. Eso se da en todo el mundo. Y en ese sentido, el feminismo se ubica en este atentado contra los pobres, contra las poblaciones, en este caso, que han estado excluidas a veces de los derechos a la vida, de los derechos a las buenas condiciones. Esto incluye el tema de género, el tema de raza, que eso a veces no se destaca mucho,
y otros ámbitos en donde son los desplazados, los que han sido excluidos por unos pocos, y ahí entra esto es a su vez un conjunto de factores asociados al carácter de economía y sociedad que estamos viviendo. Muy bien. Tú has dado pinceladas en torno a algunos otros temas que son importantes ir observando y conversando, ya que la convocatoria que hemos hecho en este día, sábado 1 de octubre, es la violencia en Ecuador. Demos de vuelta al panorama. Ya Oscar Andrés, Fernando y en general los criterios que se abordan son desde la violencia del Estado. Pero el Estado, como una estructura casi etérea, porque el Estado, ¿quién es? ¿Cuáles son los mecanismos, las herramientas? ¿Cuáles son los elementos con los que el Estado impone esta violencia? Parte de lo personal, de lo familiar, de lo íntimo. Y una de las cosas que llama a reflexión profunda en el caso de María Belén Bernal Otavalo es que quien está en la primera línea, quien está fugado, quien está prófugo, fue su esposo, ¿sí? Es él el que le recibe, es él el que actúa, es decir, hay una violencia familiar, hay una violencia intrafamiliar. Partamos en una reflexión así sucinta, Óscar Andrés, ¿cómo consideras tú la violencia intrafamiliar o la violencia familiar en Ecuador? ¿En qué niveles está? Para de ahí pasar a lo gubernamental y de ahí a lo estatal y englobar en una comprensión más adecuada del problema. Chuta, como que especificándonos netamente violencia intrafamiliar, yo creo que vivimos procesos históricos también, donde tenemos sociedades donde que el patriarcado se adapta prácticamente a todo, que tenemos que buscar o poner mucha atención a los micromachismos al interior de las relaciones familiares, ¿no? Situaciones donde la mujer sigue siendo vulnerada. Tenemos, por ejemplo, que en la repartición de las actividades del hogar, aún son las mujeres las que llevan el mayor peso. Pero yo creo que más allá de eso, dentro de la violencia intrafamiliar, o dentro de lo que queremos comprender como violencia intrafamiliar, tenemos que entender también que son procesos de los que nadie habla. O sea, a pesar de estar en pleno 2022, a pesar de todos los avances que hemos llegado gracias a la lucha de las feministas y colectivos de mujeres, tenemos un montón de violencias invisibilizadas, ¿no? Que aún exista mujeres que no pueden acceder a su autonomía laboral porque tienen que seguir cuidando de sus hijos, y esto mantenga relaciones de dependencia en la economía a una economía doméstica basada en los aportes del varón, para que ella siga criando, cuidando, siga relegada, obviamente en caso de situaciones donde ella maltrato y violencia no puede escapar. Y lo que nos llama la atención de esta violencia intrafamiliar, más que nada que esté invisibilizada, yo creo que es que debe estar íntimamente relacionada y hacer una lectura de la falta de presencia del Estado para poder acudir frente a las denuncias de violencia, ¿no? ¿Qué pasa cuando se suscitan estas actuaciones y la policía está ausente, la policía nunca llega? Eso por un lado. Pero para otro también, creo que podemos estas violencias familiares, estas violencias domésticas, estas violencias familiares, yo lo voy a vincular mucho al sistema educativo, porque tenemos un currículo oculto donde se sigue hablando o donde seguimos hablando de cuáles son los buenos comportamientos sociales, de los buenos valores morales, y resulta que siempre hay una obediencia ciega hacia la autoridad, siempre hay una obediencia ciega hacia las jerarquías. No tenemos un currículo, por ejemplo, que desde la educación nos permita cuestionar las violencias que ejercen los padres. En este sentido me parece interesante, por ejemplo, si al fin pudiéramos hablar
si al fin pudiéramos hablar de una educación para la no violencia que abarcara desde la educación sexual hasta otros tipos de educación, ¿no? Para poder identificar cuando existen agresiones hacia nuestras madres, para que los niños, niñas puedan identificar cuando existen agresiones y violencias familiares que atenten contra su autonomía corporal. No sé, me parece que el tema debe ser, que el tema de la violencia intrafamiliar debe complejizarse un poco más, atendiendo también a cuáles son los sistemas que nos están enseñando, ¿no? Perdón, cuáles son los mecanismos culturales de los cuales seguimos aprendiendo. Tenemos una sociedad que todavía está inmersa culturalmente en la moral religiosa de la iglesia. Tenemos una sociedad que sigue consumiendo productos patriarcales a través de los medios de comunicación. Seguimos naturalizando la violencia contra la mujer constantemente a través de programas que son transmitidos sin un punto de vista crítico y que se transmiten bajo la bandera de la libertad de expresión, libertad de consumo, y que a la larga terminan afectando nuestras relaciones en el hogar. No sé, creo que el abordaje de lo familiar se hace desde otras aristas que tal vez precisamente permiten esa invisibilización, ¿no? Que permiten que estén ahí maquilladas, que permitan que subsistan, que permiten que no nos demos cuenta de que de alguna forma se expanden luego a lo social. ¿Qué pasa cuando un niño en su casa aprende que las mujeres tienen que guardar obediencia ciega al varón y luego llega con esas conductas al sistema educativo y luego llega con esas actitudes, esos deseos de imponerse en las aulas? Es como que una cosa que va expandiéndose hacia adentro, que se expande hacia afuera y de alguna forma empieza a golpearnos a todos. Indudablemente. Marta Ortiz, tu reflexión en torno a lo planteado, la violencia familiar, intrafamiliar, es decir, lo más cercano, donde el núcleo genera estas deformaciones hacia lo social. ¿Cuál es tu valoración, criterio, exposición? Por favor. Bueno, Gustavo, no puedo dejar de enlazar una imagen con el patriarcado que vivimos dentro de casa, las familias. El Estado presenta un gabinete compuesto por mujeres y al lado de la esposa del presidente, en una imagen muy linda, muy tierna, donde todas aplauden y todas apoyan la lucha del presidente contra la violencia de género y la orden de demoler el edificio donde ocurrió el femicidio. ¿Qué estamos viendo en eso? Mujeres sumisas, mujeres obedientes. Y no estamos hablando de mujeres pobres, son profesionales, son políticas. Esa es la imagen que se proyecta desde el Estado. Es la misma imagen que ocurre dentro de casa. O sea, la mujer aplaude, la mujer sigue lo que el esposo dice o el hombre de casa dice, y el hombre la compensa de la misma manera que acá están compensando, hay una compensación material. Voy a demoler el edificio, se materializa, se cosifica el delito, ¿ya? Acá también en casa le pega el hombre a la mujer y le da un regalo al día siguiente, ¿ya? La compensa económicamente. Y tampoco estamos hablando de mujeres que no son profesionales o que no tienen trabajo. Es lo que se vive a diario. Son las denuncias que llegan a las comisarías de la mujer. Ya son las denuncias que se presentan por mujeres profesionales. Ahora, el cliché de que la mujer es enemiga de la mujer, es verdad, no es cliché, es una realidad. Entonces, las redes sociales, la gente en general, las mujeres, se han dedicado en estos días con el crimen, este delito contra la abogada Bernal, a culparla a ella, a culpabilizarla de que ella no debió haberse acercado ante la sospecha de infidelidad del esposo, que no debió ir sola, que no debió exponerse, etc. Entonces estamos nosotras culpándonos entre nosotras mismas, ¿ya? La culpan de no haber sabido elegir el esposo que tenía. ¿Acaso los hombres tienen un letrero que dice soy violento, te voy a matar? Entonces estamos nosotras culpabilizando nuestro propio género, ¿ya? Y eso no es otra cosa que la sociedad patriarcal que nos tiene envueltas a las mujeres en este tipo de reacciones, ¿ya? Entonces lo vemos desde el Estado, llega hasta las casas, es la misma imagen, ¿ya? El hecho de que no haya denuncias mayores
a nivel de gente de clase media alta o clase alta, es porque justamente encubren este tipo de situaciones. No es porque no se dan y mucho, pero estamos viviendo esto. Entonces, el cambio yo creo que debe ser estructural. Yo pienso también que estamos viviendo las consecuencias de hace 23 años de ese abandono de hogares, de esa migración masiva que fue una violencia, otra forma de violencia hacia el pueblo en general. Y estamos viviéndola ahora con esos chicos criados por abuelos, criados por familiares, sin el control parental adecuado. Y yo creo que eso se está reflejando en este momento en la sociedad con el grado de violencia que existe, no solo a nivel de femicidios, sino la violencia en las calles que se ha generalizado. O sea, lo que estamos viviendo es un fenómeno consecuencia de otro fenómeno de violencia. Esa es mi apreciación al respecto. Muy bien. Si uno busca en el buscador del Google la violencia o los femicidios o feminicidios en América Latina o en nuestra América o a nivel mundial, va a encontrar con admiración que en casi todos los países, los aledaños a Ecuador y los lejanos también, en casi todos los países se presenta el mismo problema, la misma circunstancia de mujeres asesinadas por sus parejas, exparejas, por gente conocida o desconocida, de niños desaparecidos, de la trata de blancas, es decir, del nivel de violencia. Por eso mismo uno reflexiona y cree que el problema tiene que ser planteado, como les compartíamos a Marta y a Óscar Andrés, preguntándoles desde la familia cómo valoran ellos. Escuchemos ahora esa valoración por parte de Fernando Garzón. ¿Qué opina en torno a la violencia que se origina en la familia y desde la familia? Sí, me parece importante los aportes que Marta ha incorporado. Yo haría una referencia. Un estudio que se hizo sobre los migrantes, mujeres migrantes, en el caso de mujeres venezolanas, acá al Ecuador. En ese estudio que se hizo con la UNESCO, precisamente, se demostraba lo siguiente, que las mujeres cuando llegaban acá en situaciones ilegales, tenían 3 o 4 formas de violación de sus derechos vinculados, 1, a su condición de pobreza, 2, a su condición de ilegalidad, 3, a su condición de mujer, y los casos más graves, a su condición de madres. Eso hacía que cuando ellas querían, por ejemplo, acceder a un trabajo, eso lastimosamente son comentarios muy generalizados, exigían de parte del patrón o del dueño ciertos favores sexuales a cambio de. De igual manera, cuando ellos exigían poderla a sus hijos, que traían a veces a cuestas, justo por el tema del patriarcado, mujeres solas, madres, que tenían que necesariamente casi verse arrastradas a no darle educación a sus niños porque no les permitían entrar en las escuelas. Por el tema de salud, no podían acceder al seguro social, no podían acceder a préstamos. O sea, era una multiplicidad de violaciones de derechos por ser migrantes. En el caso de Europa, eso es realmente dramático por el tema de raza. Hago esta referencia porque evidentemente el concepto de feminismo, que Marta lo ha planteado muy bien, se inserta efectivamente en un contexto mayor. Y yo en esto quisiera aportar, en esta parte de la intervención mía, que la pregunta puede haber muchas formas de enfrentar eso. Desde el ámbito del poder ya sabemos lo que está planteando, destruir un edificio, que en los hechos prácticamente significa destruir posibles elementos de convicción y datos que todavía pueden cerrar ese edificio, no solamente por el asesinato de María Belén. Yo he indicado el proceso histórico. También puede ser para invisibilizar en la historia del país lo que representó eso. En Chile, en las zonas donde fueron edificios donde hubo alto nivel de represión en la dictadura de Pinochet, esos espacios fueron mantenidos y se han convertido en museos para que la sociedad no olvide ese tipo de violencia.
Ese edificio debería convertirse más bien en un referente de lo que es la violencia de género ubicada en la violencia desde el Estado. Eso es cuanto en temas, pero ahí posiblemente puede haber incluso un encubrimiento en cuanto a ámbitos de conseguir pruebas y la urgencia de tirarlo abajo. Pero hago esta reflexión porque quiero concluir en esta parte de la intervención lo que al inicio decía. Puede haber muchas soluciones, desde el tema de las leyes, desde el tema del rol más eficiente de la policía, del tema de muchos factores que son parte de los derechos y exigencias desde el movimiento feminista. Y hay un elemento mayor que es el tema, lo dije al principio, el tema de la democracia. Uno dice, y que tiene que ver específicamente, por ejemplo, la conducción de la Policía Nacional en todas las sociedades modernas, por decirlo así, no es una conducción derivada de los propios estructuras jerárquicas de las policías, incluso de las Fuerzas Armadas. Hay ámbitos desde lo civil, y lo civil se construye desde el rol de la democracia, de la participación de los civiles en el ejercicio político por el poder del Estado, y no necesariamente una estructura jerárquica que están preparados para enfrentar al enemigo, y en los hechos termina siendo el enemigo el propio pueblo, que es un poco lo que estamos viviendo. Entonces, el elemento también va por esa línea de que esta solución que se ha dado de ponerle a un nuevo ministro del Interior a otro policía, o sea, repetir otra vez, no digamos el error, sino el horror de prácticamente reproducir condiciones que a la larga derivarán en nuevas posibles formas de violación de los derechos, no solo de la mujer, sino en general, y la ineficacia que puede tener. Por suerte, este es un concepto que no es excluido del rol de la doctrina que se da en los cuerpos de seguridad. Los cuerpos de seguridad en todos los ámbitos, cuando estudian, analizan, saben que esa es una forma de conformar un ámbito del poder, pero eficiente y respetando los derechos. Quiero con esto también relevar, decía, el tema de la democracia, que deriva también en la única forma de ejercer la libertad. Y eso de la libertad va por la línea libertad, tanto en el tema de género, en el tema de razas, o sea, en todos los ámbitos, en donde cada persona tiene el derecho a vivir bajo sus propias condiciones y sus convicciones en libertad, siempre y cuando que no se agregue de la libertad de otros. Y eso solo es posible sobre la base de un ejercicio transparente del poder, sobre la base de compartir realmente qué es lo que está ocurriendo, puede ocurrir, y no encubrirse unos a otros. De ahí deriva que la lucha desde el punto de vista de los movimientos feministas asumen, es una especie de llamado de atención al conjunto de la sociedad que nos permite apalancar la necesidad de los derechos de todos los seres humanos como parte de una ambición, de una visión de futuro por la paz, porque esa es la paz justa, no la paz impuesta sobre la base de más muertas y más personas violadas en sus derechos. Fernando, pero la pregunta iba en relación a la violencia familiar. ¿Cuál es tu valoración? Y en Guayaquil, ¿qué sucede con la violencia familiar? Dejemos del otro aspecto que está claro, que es lo estatal, que es lo gubernamental, que es lo social. Dentro de aquellas 4 paredes internas, como Óscar Andrés mencionaba, que si no hay cambios en la forma del proceder en el día a día, difícilmente vamos a progresar en el respeto interno familiar. ¿Cuál es tu valoración en ese aspecto, en lo familiar? Sí, yo estoy consciente. La violencia en lo familiar. Yo estoy consciente de la orientación con respecto a la pregunta tuya, con respecto a lo intrafamiliar. Una precisión, lo intrafamiliar no está excluido del contexto donde se desarrolla comportamientos, patrones de cultura, valores éticos. O sea, ese aspecto tiene que asumírselo como parte de los factores que implican la violencia intrafamiliar. Yo por eso hacía referencia al tema de los migrantes, porque ahí la violencia intrafamiliar, que estaba ligada a la violencia del contexto, es totalmente patética, porque eso estaba vinculado a los esposos de las compañeras migrantes. O sea, es un contexto mayor donde se agrava. Entonces, cuando hablamos de la violencia intrafamiliar, pareciese que es una necesidad de llegar a soluciones derivadas
a aspectos de los valores éticos, morales y patrones culturales internos de la persona que hace una violencia al interior de la familia. Sí, pero esa persona no está excluida del contexto donde él está. Me refiero a un aspecto, si un varón macho pega a una mujer y sabe que tiene impunidad total, porque los jueces, porque los fiscales, porque el entorno incluso barrial le permite ejercer. Es lo que se vio dentro de la escuela de la policía. Una mujer que estaba siendo golpeada y un conjunto de varones, machos, más allá del tema jerárquico, no asumieron ninguna acción a cuenta que eran problemas de pareja. Eso es parte de la relación intrafamiliar. Pero ahí evidentemente se cruzaba patrones sociales derivadas de la jerarquía y también se ubicaba por el tema del patriarcado, donde no se metan porque es una relación. No podemos excluir el análisis de la violencia intrafamiliar per se como en sí mismo, si no lo ubicamos en el contexto y además no actuamos sobre ese contexto, porque no vamos a lograr que se supere la violencia intrafamiliar formando, capacitando al individuo. Es del contexto, un contexto que permite que se respeten los derechos no solo desde el rol del Estado, de la policía, sino del entorno inmediato. El entorno inmediato, válgame Dios, vale decirlo, curas que violaban a las monjitas o violaban a las hijas menores dentro de las familias y las familias callaban. A cuenta que era el sacerdote. O sea, en el barrio todo el mundo conocía que pasaba tal situación con respecto a una pareja, incluso contra sus hijos, y todo el mundo callaba. Ojo, el tema de análisis de violencia intrafamiliar, si no se le ve en ese ámbito específico, tenemos un riesgo de crear un debate que no va a solucionar nada, porque si no se asume un rol estructural completo a todos los niveles, es imposible superar el tema de violencia intrafamiliar. Escuchemos el criterio de Henry Bedoya. ¿Cuál es su valoración en torno a la violencia intrafamiliar, familiar, local? Bueno, yo, digamos, no dispongo de estadísticas en mano. En mi opinión estaría basada en una cuestión muy personal. En una vida, digamos, en pareja, la comunicación es bastante importante. La violencia está dentro de cada uno de nosotros, es decir, nosotros podemos reaccionar varias veces de manera violenta. Alguien hacía la comparación de que la emoción es como un elefante y la razón es un jinete que conduce ese elefante. Entonces, si ese jinete no tiene la suficiente experiencia para poder controlar ese elefante, puede reaccionar muy violentamente. Como decía Oscar Andrés, la educación entraría aquí, es una parte muy importante para tener herramientas para que la razón pueda controlar esa violencia, esa emoción. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo observar? Que en muchas familias, en muchos núcleos familiares, esas herramientas son muy deficientes o son inexistentes. Entonces, ahí quien tiene, digamos, la sartén por el mango es quien tiene la fuerza física, porque al no poder transmitir sus argumentos, al no poder transmitir sus emociones, al no poder transmitir lo que desea, porque muchas veces, incluso en diálogos internos, uno no sabe lo que quiere o no sabe comunicarlo a la otra persona. Se pueden llegar a dar malos entendidos, y si ese malentendido no tiene una herramienta de desfogue, no tiene una herramienta de acordar, no se tiene la educación suficiente para darse cuenta de qué es lo que uno necesita solicitar y cómo solicitar a la otra persona, se pueden llegar a malos entendidos. Y si esos malos entendidos llegan a escalar, la violencia saben que es como fuego. O sea, si uno le hace una cosa, el otro reacciona de otra manera y eso empieza a escalar ad infinitum. Entonces, ahí, digamos, se generan los problemas familiares. Y más con estos mitos o con estos dichos que suelen haber por ahí de aunque pegue, aunque mate, marido es. Eso yo pensaba que, digamos, estaba erradicado, pero no. O sea, hay mujeres en este caso que
aún siendo víctimas de una agresión, en su mente están dispuestas a perdonar en función de la relación, y pierden de vista su propia vida. Es decir, uno puede aprender de la experiencia y decir, no, pues con esta persona está corriendo peligro mi vida, pero está tan arraigado ese dicho popular que están dispuestas a perdonar a esa persona, porque además de esa persona, como no está dispuesta a pagar sus consecuencias, las consecuencias de su violencia, sino no está dispuesta a asumir la sanción, dice, no, perdóname, no lo volveré a hacer. La mujer se conmueve y lo perdona, y no cambia la situación. Eh, Me he enterado de estos casos porque, digamos, en las tenencias políticas hay estas denuncias, hay las boletas de auxilio, pero luego o no se aplican las boletas, o simplemente son como para amenazar al esposo, pero en muchos casos no se resuelve, pues vuelven a lo mismo, y un círculo continúa. O sea, y me parece que ahí tenemos tiene que haber un cambio cultural, que seguramente debe ser basada en la educación, como dices, Oscar Andrés, y la educación responde a políticas públicas, como dice Fernando. Entonces, eso es lo que puedo decir desde mi criterio. Muy bien. Marta, ¿cuáles serían las vacunas, las herramientas, las armas con las que la colectividad, el Estado, el gobierno, la familia, los individuos, las individuas, todos y todes, eh, debamos erradicar la violencia? Ahora nos vamos a poner, ya hemos analizado la parte oscura del tema, los orígenes, los caminos que transita la violencia, pero ¿cómo hacer desde tu óptica y reflexión para que la violencia salga del día a día y salga del Estado, se erradique del Estado, se erradique en el gobierno, y así la vida sea respetada, valorada y acompañada para crecer? Bueno, desde las políticas de Estado, pienso que la educación es fundamental, pero una educación que no sea orientada justamente hacia ese patriarcado por el que estamos padeciendo toda esta situación social actual de violencia. Y desde el hogar exactamente lo mismo. O sea, si los hijos tienen el ejemplo de un padre violento, obviamente va a haber violencia hacia afuera, también hacia adentro y hacia afuera. Entonces, si la educación parte desde el hogar, tiene que haber un cambio en esa estructura familiar, un cambio en la educación que se le da principalmente a las mujeres. Estamos en este momento discrepando en foros de mujeres, ¿ya? Porque ellas, pues, muchas dicen que deberíamos educar a los hombres para que la sociedad cambie, etcétera, etcétera. Pero ya venimos educando, tratando de educar a los hombres desde hace tiempo. ¿Por qué no educar a las mujeres? A esas que somos madres, que somos esposas, que somos hijas, que también podemos formar desde dentro de casa. Entonces yo creo que ya tenemos que trabajar en nosotras, ya de mujeres hacia mujeres, para poder hacer esos cambios que necesitamos dar dentro de la familia, dentro del hogar, y que ese cambio se proyecte hacia afuera, para que la mujer gane la respetabilidad que debe ganar, que no sea una mujer a la que paren delante de una cámara o delante de un medio para que siga lo que un presidente dice, o que repita las mismas cosas que el presidente o las autoridades señalan. Entonces necesitamos mujeres que piensen, mujeres que cuestionen, que no sean peones de un juego, ¿ya? Y que desde casa, desde el hogar también, la mujer con esa educación que debe recibir, cambie esa estructura patriarcal, forme hijos, forme hombres que no cometan los actos de violencia que se están cometiendo, sobre todo contra las mujeres, que por ahí partimos, o sea, de los hechos que se dan dentro de casa. ¿Ya? Hay como un encubrimiento, la misma mujer está educada, está formada para ocultar, para encubrir, para tener una doble cara. Muchas veces he visto casos, porque lo he vivido también personalmente, de mujeres que se proyectan hacia afuera, escribiendo, dando conferencias de violencia de género,
y por dentro de casa son mujeres machistas, mujeres que violentan a otras mujeres. Entonces eso no puede darse, que vivamos esa dualidad entre mujeres. Ya, entonces hay que cambiar esa formación nuestra, esa educación, autoeducarnos para poder educar también a la sociedad y poder formar estos hombres que no van a cometer actos de violencia como los que estamos viendo. Esa es mi posición al respecto. Óscar Andrés, ¿cuáles son tus recomendaciones para erradicar la violencia en todas las colectividades y especialmente también que nos des tu criterio sobre cómo se vive internamente en la comunidad LGBTI la violencia? Bueno, voy a responder esta pregunta así con mucho tino, pero yo creo que es momento de que en serio empecemos a hacer al Estado responsable de tomar políticas públicas, políticas institucionales, políticas educativas, que en serio atiendan a los sectores más vulnerabilizados. Y en el caso de violencia vinculado a la inseguridad, por ejemplo, que el Estado, específicamente ahorita el ecuatoriano, entienda que las medidas que está tomando, por ejemplo, a través de consulta popular, no son las más eficaces. Ahorita se está planteando, por ejemplo, una pregunta que permite plantear, a comillas, a los militares a salir a ser parte del ejercicio de seguridad, y no son las respuestas. Tenemos tristemente una lectura en la cual los estados tienen que convertirse en estados securitistas para defender de la violencia. Y lo que termina esto haciendo es fomentando la violencia, recrudeciendo la vulneración, fomentando políticas que criminalizan la pobreza. Yo quiero que ahorita seamos muy reflexivos, porque en el caso del Ecuador vamos a caminar hacia una pregunta que no considera, por ejemplo, que estas instituciones, porque me parece que también deberíamos ser críticos con eso, han sido los causantes de situaciones en las que la vida ha sido, la dignidad humana ha sido mancillada. En México no funcionó la securitización a través de las fuerzas militares. En Venezuela no ha funcionado la securitización usando las fuerzas militares, sino que ha terminado violentando la vida de las personas cuando ha habido inconformidad social, cuando ha habido levantamientos sociales. Entonces, hay que ser muy conscientes de eso. Hay que ser muy conscientes de que las instituciones del orden no están capacitadas para manejar las diferentes situaciones que se presentan. Ahora, ¿por qué es importante caminar hacia lo educativo junto con estas políticas públicas? Porque tenemos que empezar a valorar que la violencia se ejerce de forma estructural. Hay algo muy bacán que decía ahorita Marta, y es que tenemos un estado que hablaba, por ejemplo, de cómo hay encubrimientos ahí, y tenemos que entender que el Estado, al igual que todos los hombres, formamos parte de un pacto de masculinidad, y es momento de empezar a educarnos para romper ese pacto de masculinidad. ¿Y por qué este pacto de masculinidad en el que los hombres nos encubrimos nuestras violencias contra las mujeres trasciende al Estado? Porque el Estado es patriarcal, nuestras instituciones son patriarcales, nuestras instituciones se han formado, se han organizado, se han reglamentado a través de la visión masculina, a través de la visión patriarcal. Entonces, por ejemplo, lo que pasa en la policía, donde una institución es responsable, por más que la gente se pare de cabeza y quiera decir lo que no, y todas las otras instituciones salen a defender un hecho de vulneración de la vida, un hecho que vulnera la vida desde el poder, desde la arbitrariedad del poder, y todas las instituciones salen en su defensa, sistema judicial, la asamblea que no pudo conseguir los votos para que sea otra institución la que juzgue al policía que ha cometido este crimen. Nos vamos dando cuenta cómo la institucionalidad, cómo el Estado va maquillando, cubriendo, ignorando. ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo este pacto de masculinidad trasciende a las personas, llega a las instituciones, borra todo lo que se hace, intentan encubrirse entre ellas para decir, no, aquí son malos elementos? No funciona así. Entonces, tenemos que empezar a educarnos para romper y saber identificar dónde están esos pactos. No podemos hacer que las instituciones cubran a otras instituciones, porque es la violencia estatal defendiendo la violencia estatal. Es la violencia estatal siendo juez y parte de la violencia estatal. Lo que nos pasa a nosotros cuando los hombres encubrimos las infidelidades de nuestros amigos, cuando los tíos, los abuelos, las abuelas, etcétera, etcétera, encubrimos la violencia que ejercen nuestros propios familiares contra mujeres. ¿No es cierto? En la comunidad LGBTI obviamente también se reproducen estos círculos de violencia
pero es porque hemos aprendido de un sistema patriarcal que siempre puede haber un dominante y un dominado. Yo creo que es momento de enseñar cómo nuestras estructuras de poder de dominación las reproducimos en el cotidiano y ya juzgarlas, criticarlas, señalarlas, nombrarlas. Ya no dejarlos en lo teórico, verlos como enteleleques que son cuestiones del pasado. Entonces, eso, ¿no? Como que también pensar que desde la medicina se ejerce violencia, y con esto termino, pensaba precisamente cuando en el sistema médico se vulnera a las personas trans y se les niega el acceso a sus controles de hormonación, etcétera, etcétera, o se les sigue tachando de hombres, igual en el registro civil que para las personas trans se les ponga sexo M y para las personas cisgénero se nos siga tratando dentro del género. Son cuestiones que nos van marcando y nos van separando y marcan un claro señalamiento para que sepas hacia dónde tienes que discriminar. Es como que es una cuestión muy amplia y es como que en serio hay que hacerlo ya desde lo macro, ¿no? Como que ya debe funcionar como que debe haber una línea de dirección que nos diga hacia dónde ir para también dejar de criar y educar en esas líneas patriarcales y violentas, al menos, por lo menos desde las instituciones. Esto me hace pensar en algo que consta en la Constitución del Ecuador, llevando rápidamente a un paralelo sobre la violencia, pero sobre los reconocimientos de las leyes. En sus primeros acápites, la Constitución dice que el Estado ecuatoriano es plurinacional. Plurinacional significa que hay una inmensa cantidad de nacionalidades, son 14, y que deberían estar siendo incorporadas, respetadas, valoradas, conocidas. La pregunta, y esto será para otro tema, ¿se conocen las nacionalidades en el Ecuador? ¿Se han comprendido, se ha valorado, se ha tratado desde lo mínimo, desde lo familiar, desde lo íntimo, en llegar a conocer bien esta circunstancia? Y esto pasa también con la violencia. Y lo que dice José Andrés, y lo que dice Marta, y lo que señala Fernando, y lo que Henry acota, va en ese sentido, desde lo macro a lo micro, pero tiene también desde lo micro, desde lo íntimo, desde lo silenciosamente familiar, subir a las otras escalas de lo social. Por eso el paralelo con lo plurinacional. Pero escuchemos a Fernando sobre las recomendaciones para erradicar la violencia. ¿Cuáles son? Por favor, Fernando. No hay... Una primera recomendación es leer de nuevo el libro de Pablo Palacios, Un hombre muerto a puntapiés. No sé si ustedes conocen, que hace referencia a una anécdota o un hecho que él constató. Mataron a un homosexual y nadie hizo nada. Por resumir, eso no se ha conocido. Quedó como una obra literaria, pero no una obra de denuncia. Y hago referencia al tema de la violencia, porque miren, yo creo que el programa, el tiempo es corto, pero cuando hablamos de violencia es un tema muy complejo. La última encuesta solicitada a nivel de las Naciones Unidas, aquí en el Ecuador, del 2019, anualmente, habla las encuestas nacionales sobre relaciones familiares y violencia de género contra las mujeres, en una operación que hace estadística, refleja los siguientes datos, realmente catastróficos, por decirlo así. Violencia total, 64%, nacional, urbano 65.7%, rural 62%, más o menos igual. Pero hay otras formas, dentro de esa violencia total hay otras, las violencias específicas, la psicológica, que le siguen importancia, la violencia física, y vamos viendo lo que pasó con María Belén, fue psicológica, fue una violencia física. Hay también una violencia sexual, que es muy común en estos ámbitos de los feminicidios, en donde tiene el 32% nacional. Y hay una violencia económica y patrimonial que a veces es muy encubierta, porque de por medio a veces incluso están vinculados a relaciones de poder y de dependencias económicas e internas, que derivan también en violencia. Y hay una que lastimosamente está muy asociado al tema
de que es un tema que se ha tratado mucho últimamente del aborto. La violencia gineco-obstétrica, que es altísima, 47% en lo nacional. Esto le da una pauta que el tema de la violencia también es estructural, porque está vinculado a múltiples formas donde Estado y sociedad, población, familiares, como bien decía Oscar, el amigo, el del barrio, inciden de una u otra manera hasta que esto se mantenga o se amplíe. Obviamente estos números se han incrementado muchísimo en los últimos años y no queramos que quizás esto siga incrementándose. Y quiero decir, y con esto es una reflexión un poco para que los datos matan relatos. La violencia de María Belén es una referencia de una violencia que, si vamos contando por el impacto en el conjunto de la sociedad, las violencias que se han dado por las muertes en las cárceles, las violencias que se han dado por las muertes en las movilizaciones sociales, las violencias que se dieron por la pandemia, que cruzan toda la familia, son realmente dramáticas. Y aquí hay un ejercicio de necesaria defensa del derecho a las mujeres, pero también el Estado y la sociedad y los medios. Con esto están creando a su vez toda una maraña de interpretaciones, incluso aprovechándose hasta del morbo de la gente, y están ocultándose una violencia estructural en donde una de las mayores afectadas son las mujeres. Entonces, en ese sentido, el concepto de violencia, si no se lo ve en forma integral, sistémica, estructural, podemos poner el riesgo de poner oídos sordos y vistas oscuras a una realidad, que una violencia que es estructural por el tipo de sociedad y el tipo de Estado que tenemos. Insisto, una de las formas de enfrentar eso es más democracia, más justicia, más transparencia, mayor participación de la población y de las comunidades en la generación de políticas públicas y políticas en la sociedad civil que derivan obviamente del tema de educación, pero hay muchos factores más. Esa es mi reflexión final. Claro que sí. Consideramos que en ese sentido tú lo que estás insistiendo es que la participación de la ciudadanía tiene que forzar al Estado a que mejore sus niveles de respeto a la democracia y a los gobiernos de turno. Está muy bien ese señalamiento, pero también lo otro es indispensable, como hemos visto en esta conversación, desde lo íntimo familiar hasta lo estatal, pasando por la actividad política, social, pública. Eso es indispensable y pasando principalmente por la actitud que muchas veces y en muchas ocasiones sería educación. Henry Bedoya, ¿cuál es su recomendación para erradicar la violencia en términos amplios y generales? Bueno, mi recomendación igual son en varios niveles. A nivel personal de cada persona, el procurar enterarse a fondo de cuáles son las situaciones, de cuál es el contexto de las noticias que nos llegan. En cuanto a comunicación, intentar comunicar a la mayor cantidad de personas el debate, el transmitir ideas, porque muchas veces tomamos decisiones en base a desinformación. Entonces, si hacemos, digamos, la lucha tiene que ser comunicacional. Porque si simplemente vamos a estar engañados siempre, vamos a estar tomando decisiones en base a falsas premisas, a falsas realidades. En cuanto a la cuestión, al ámbito estatal, yo creo que es quién tiene el poder en realidad, porque una voluntad que tenga el poder, que esté en el poder y que quiera cambiar las cosas, va a lograrlo. Con las mismas leyes actuales, en el gobierno de Correa, se logró disminuir la tasa de homicidios histórico. Se logró con las mismas leyes que tenemos ahora. Entonces, digamos, no sé para qué quieren hacer la consulta, si teniendo la voluntad de mejorar las cosas, pueden hacerlo con las mismas leyes. Incluso hay el ejemplo del Salvador con Nayib Bukele, que, bueno, no sé ya cómo será el sistema legal, pero que se saltó incluso cuestiones de derechos humanos, pero logró controlar la violencia de los maras. Tal vez se saltó algunos pasos, pero en función de un bien mayor, y se logró erradicar bastante de la violencia que existía en El Salvador, que era conocido por la violencia que existía en el país.
Entonces, creo que depende más de la voluntad política de quien esté en el poder. Ese es mi criterio. Muy bien, vamos cerrando ya este encuentro de páginas de libros Alas del Espíritu en este día para invitar también a todas las guarmis, machis, a todas las guaguas que nos siguen sábado a sábado a continuar en estas nuevas reflexiones, que es otra manera de leer. El conversar, el comunicarse, el reflexionar, creo que es una manera positiva de leer y de modificar también las actitudes erradas, tanto desde lo público, estatal, gubernamental, como desde lo privado, íntimo, familiar, desde el yo. Gracias por estar acá, gracias por haber aceptado esta invitación, por sus criterios, sus reflexiones y sus posiciones vitales que ayudan a comprender y mejorar esto que se llama vida. Un suma guyay, un abrazo grande. Óscar Andrés Diabluma Morales, te agradecemos por estar una vez más en Páginas de Libros. Henry Bedoya por haber venido en esta primera ocasión y que haya otras. Marta Ortiz, un abrazo grande para ti. Y también a Fernando Garzón, gratitud, gratitud y un saludo lleno de afecto. Hasta pronto, queridas, queridos, querides. Suma Guyay, hasta cama en Kayakama. Buena noche, hasta pronto. ¿Buscas una plataforma para estar informado? ¿Ya te cansaste de los mismos de siempre, de las noticias sesgadas, de los medios tradicionales, de aquellos que mienten? Pues espera, te presento a Hoja de Ruta. Somos una propuesta de comunicación diferente, más comunitaria, más veraz. ¿Quieres conocernos? Quédate aquí. Te prometemos información de calidad. Contenido disruptivo. Alianzas internacionales. Comunicación comunitaria. Investigación profunda. Y lo más importante, tú serás parte de nuestra comunidad. Somos Hoja de Ruta Comunicación.